¿Cómo estás? Bendiciones. Un abrazo para ti. Vamos a empezar y a iniciar nuestro programa de la lectura de la palabra de Dios. Solo Dios tiene el control de todas las cosas. Cada día pues aprendemos de Él y en su misericordia el Señor siempre nos enseña. Vamos a orar en primer lugar. Luego pues leemos la palabra de Dios, lo cual es el propósito de este programa. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Esperamos que en tu mano de poder siempre, Señor, nos guíes y nos enseñes. Gracias, mi Rey, porque solo tú tienes el control de todo. Te adoramos, Dios mío, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu misericordia. Pedimos por Colombia, pedimos por nuestro país, pedimos que una vez más tu mano de poder siempre guíe nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Rey, porque solo tú nos enseñas tu propósito, solo tú permites que cada día podamos aprender de tu palabra, y la enseñanza tuya, Señor, a través de tu palabra es la que forma nuestro carácter, Dios. Hoy queremos leer tu palabra, queremos aprender de ella y pedimos, Dios mío, que tu misericordia siempre guíe nuestros pasos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios hoy en el libro de Tito, capítulo 3. De esta manera terminamos de leer este libro, esta carta escrita por el apóstol Pablo a un hombre llamado Tito, que lo acompaña en sus viajes misioneros y que fue ese brazo de confianza, ese apoyo donde este misionero pudo de alguna manera ensanchar su ministerio en sus 3 viajes misioneros. Dice así la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, dice, verso 1, dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Entonces, de esta forma he terminado de leer
el libro de Tito, la carta de Tito, la carta que escribió el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores, a un hijo en la fe, a una persona que estuvo con el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero y que le apoyó, que cuando necesitó enviar una comisión de un lugar a otro, allí estaba este hombre llamado Tito. Entonces, este hombre que de alguna manera servía de apoyo, servía de columna, servía como ese colaborador que necesitaba el apóstol Pablo para hacer o enviar o trabajar en ciertas actividades. Dice en el libro de Tito, capítulo 1, verso 1, que el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿sí?, a este hombre. Ahí en el verso 4 dice a Tito, ¿sí?, a Tito. Y en estos 3 días, como el libro tiene 3 capítulos, hemos estado leyendo una noche por capítulo y hoy terminamos de leer el capítulo 3. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar un poco lo que dice el capítulo 3 y luego hacemos una conclusión de este libro que hoy terminamos de leer, y si mañana Dios nos permite tener en vida, estaremos leyendo otra carta del apóstol Pablo que hemos propuesto de leer en toda esta cuarentena y que pues hemos avanzado en muchos libros en estos días. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo una vez más sigue dándole instrucciones a este hombre. Y ahí en el capítulo 3, verso 8, dice así. En el verso 8 dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que no creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces el apóstol Pablo, una vez más, en todas estas noches anteriores hemos visto cómo le está dando instrucciones precisas, instrucciones necesarias a Tito, que lo ha dejado en Creta, ¿sí? Y aquí en el verso 8 le dice: en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿sí? Que insistas con firmeza. Entonces, ¿en qué va a insistir con firmeza? En todo lo que le ha hablado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Va a dar otras instrucciones el apóstol Pablo para Tito, que es el encargado y que es el que ha dejado en Creta para que allí corrija lo deficiente y establezca anciano. Entonces, él le dice: en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que no creen procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, Entonces, esa palabra que escribe el apóstol Pablo, esos consejos que en ese tiempo fueron para Tito, pero que hoy son para nosotros. Entonces, ahí en el verso 9 dice así: otra cosa que le pedía el apóstol Pablo a Tito era: pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley. Muchas veces el siervo de Dios debe estar evitando cuestiones necias, ¿sí? Debe estar evitando estar contradiciendo. Constantemente aquí en mi casa tocan la puerta muchos que no vienen a contribuir, sino a discutir, y preguntan una cosa y preguntan otras. Y aquí el apóstol Pablo nos da un consejo en ese momento para Tito, pero hoy para nosotros. Dice: pero evitar, ¿sí? Pero evitar las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Muchas veces uno tiene que estar evitando, porque hay personas que llegan a la vida de uno en una reunión, de pronto cuando vas en Transmilenio o en una buseta, ¿sí? O en el transporte masivo de tu ciudad,
y ahí comienza a discutir. Lo mismo sucede por las redes sociales. Hay personas que comienzan a enseñar y no transmiten un mensaje de confianza y de consejo, sino a discutir y a ver la falta. Y esto es un consejo para nosotros hoy, que en ese momento sirvió para Tito y que uno debe aplicarlo, dice aquí. Pero evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y es la verdad. Muchas veces llegan a tu vida personas a discutir y a preguntarte y a cuestionarte, ¿sí? Y eso no tiene ningún resultado. No te traen una palabra de amor, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de discusión, sino que vienen con preguntas, como se dice en el colegio, para acorcharte, para ver qué sabes tú, ¿sí? Y yo en esto sí he aprendido a no discutir, ¿sí? Porque uno tiene que aprender a discernir con qué intención viene una persona a la vida de uno, ¿sí? Y con qué intención hace las preguntas. Uno mira la vida de Cristo cuando tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y Jesucristo muchas veces evitaba preguntas y no las respondía, o de pronto en otras ocasiones las respondía con otra pregunta. Entonces uno tiene que en esto ser un poco sabio para responder estas cuestiones necias, ¿sí? Que está diciendo aquí, discusiones porque son vanas y sin provecho. Entonces cuando viene alguien de alguna manera a discutir, uno tiene que tener ese discernimiento, con qué propósito viene esa persona, si vienes a confundirlo, si vienes a contradecir, ¿sí? Porque pues si alguien quiere profundizar en un tema, bienvenido es a mi casa, ¿sí? Y dice, vamos a profundizar en este tema, claro que sí, vamos a ahondar en esa escritura, vamos a ahondar con el propósito de Dios y vamos a aprender de las cosas de Dios que son profundas, ¿sí? Pero cuando ya vienen esas discusiones necias, es mejor usar este consejo que el apóstol Pablo le da a Tito, pero que hoy es para nosotros. Y esa es otra recomendación que le da Pablo a Tito. Ahora dice, en el 3:1 dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces estamos mirando, ¿verdad? Estamos mirando todo lo que el apóstol Pablo le está dando a Tito para que se defienda en esa comunidad, en ese territorio, en esa isla llamada Creta. Ahora, todo eso de alguna manera son consejos del apóstol Pablo para Tito. Pero ahora miremos qué le dice el apóstol Pablo a los cretenses, ¿sí? Y él le dice palabras como esta. En el verso 1 dice que se sujeten a los gobernantes. 2, que obedezcan y estén dispuestos. Que a nadie difamen. El verso 2 dice, dice allí en el 2, dice, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, son consejos ya no de Pablo para Tito, sino de Pablo para la comunidad de los cretenses, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo comienza en el verso 8, allí en el verso, sobre todo en el verso 6, desde el verso 5, el apóstol Pablo comienza a decirle a ellos que todo era posible lograrlo por la misericordia de Jesucristo. Leamos el 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo en estos tiempos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo prefiero ser de alguna manera, de pronto si esa persona, vamos a colocarlo, tiene un vicio,
¿sí? Tiene un vicio, y el vicio es de fumar cigarrillo o tabaco, como se dice. Entonces esa persona uno va y va a evangelizarlo, y esa persona le dice, no, yo primero quiero dejar este vicio, y luego que deje este vicio, yo voy a la iglesia. No es así. El que te ayuda a ti es el Espíritu Santo de Jesucristo, ¿sí? Y te ayuda cuando tú y yo hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Porque mire lo que le está diciendo, el apóstol Pablo a la iglesia de los cretenses. Dice en el verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso entonces es que la salvación es por la gracia de Jesucristo, ¿sí? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por las obras que tú puedas hacer, no por la justicia que tú practicas, todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los cretenses, dice, desde el verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Nosotros no hicimos nada, nosotros somos pecadores, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que tener es la fe en Cristo, la fe en Dios, ¿sí? Y aquí dice en el verso 5 dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, de tal forma que el que nos ayuda a nosotros es la presencia divina del Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, la presencia divina del Espíritu Santo es la que nos ayuda a no ir a la contaminación que ofrece el mundo. De lo contrario, tú nunca puedes vencer. Si no es con la ayuda de Cristo en el corazón tuyo, es imposible que puedas vencer el alcohol, la droga, la prostitución y todos los deseos, ¿sí?, mundanos. Es imposible si no tienes a Cristo en el corazón, porque se tiene que cumplir entonces esta palabra que está escrita allí en ese verso 4 y en ese verso 5 dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a ti, ¿sí? El Espíritu Santo es el que me ayuda a mí. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos ayuda a de alguna manera no caer en obras de la carne. Y es así, teniendo presencia de Dios. Y cuando descuidamos esa presencia de Dios, podemos caer en el pecado. De lo contrario, es imposible vivir una vida para Cristo si Cristo no nos ayuda a mantenernos fieles a Él. Ahora, todo eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia a la iglesia que está en Creta, los cretenses, ¿sí? Le está diciendo todo eso. Y todo eso lo está diciendo allí en Tito, capítulo 3. Ahora, para de alguna manera dar una conclusión de toda la carta que hemos leído en estas 3 noches, ¿sí?, queremos decir entonces cuál es el propósito de esta carta que escribe el apóstol Pablo a Tito. Y empezamos entonces en Tito 1:1. ¿Quién escribe la carta? Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces el apóstol Pablo es el autor principal de esta carta y le escribe a Tito. ¿Dónde dice eso? En el verso 4 del capítulo 1. Dice así: a Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿sí?, a un hombre colaborador suyo llamado Tito. ¿Y dónde está Tito? Ahí en el verso 5 dice así: por esta causa te dejé en Creta, ¿sí?
Creta entonces era una isla, ¿sí? Una isla donde el apóstol Pablo había dejado a Tito. ¿Y por qué lo deja allí? ¿Para qué lo deja allí? Ahí en el mismo verso 5 explica la razón por la cual lo deja allí. Y dice así: para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad. El propósito entonces del apóstol Pablo de dejar a Tito en esa isla era dos cosas. Uno, corregir lo deficiente. Y dos, establecer anciano. Y nosotros que hemos estado leyendo en estos 3 días, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo comienza a dar instrucciones a Tito a través de la carta y comienza a explicarle cómo debía escoger a esos ancianos que se iban a desempeñar en el núcleo de la iglesia. Ahora, la comunidad de Creta era fácil, no era fácil. ¿Cómo sabemos que los cretenses eran unas personas duras, eran unas personas de alguna manera bruscos? Porque allí en el mismo libro de Tito dice el apóstol Pablo que uno de sus profetas le estaba dando de alguna manera una característica a los cretenses. Esto lo podemos leer en Tito 1:12. Empecemos desde el 11 para ser más claro, ¿sí? O desde el 10 dice, Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y en el 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, ya sabemos que cretense es el gentilicio de Creta, ¿sí? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces esta característica, estas 3 palabras o frases que están allí, nos dan una característica, cómo era la gente de Creta, cómo eran, y de acuerdo a lo que el profeta está diciendo. Entonces eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y allí el apóstol Pablo deja a Tito y lo deja en una iglesia, ¿sí? Aunque el comportamiento social de ese territorio era brusco, era áspero, las personas tenían una tendencia fuerte, el apóstol Pablo entonces escribe a Tito y dice: tú tienes que enseñar y corregir lo deficiente. ¿Y cómo vas a corregir eso deficiente? Él le dice allí en el capítulo 2, le da de alguna manera algunas pautas cómo corregir lo deficiente. En el verso 7 del capítulo 2 dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Entonces eso quiere decir que Tito, para poder contrarrestar el mal comportamiento que había en ese territorio, era posible solo con el comportamiento de su ejemplo. Y eso es lo que se sigue hoy, ¿sí? Nosotros entonces con el ejemplo es que vamos a poder enseñar, con el ejemplo, ¿sí? Ningún líder puede decir una cosa y hacer otra. Sea político, sea docente, no importa cuál sea el rango, pero la persona tiene que enseñar es con el ejemplo. Nada más, mírese usted en su casa. Usted puede ser la madre de familia o el padre de familia, pero si usted es de esos que predica y no aplica para usted, entonces nadie lo respeta,
¿sí? A ti nadie te va a respetar si tú como madre de familia dices una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, bueno, pero no se vayan para la calle, pero tú eres la primera que andas en la calle. Entonces, es imposible que tus hijos o hijas sigan el ejemplo tuyo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, no, aquí no se puede ser alcohólico, pero eres la que los fines de semana eres la primera que sales a las cantinas a embriagarte. Entonces, no se puede. Tienes que practicar en el ejemplo. Y esto es para nosotros. Nada más vemos hoy los gobiernos, ¿sí? Cómo de pronto los dirigentes dicen una cosa, pero en el fondo aplican otra y nadie les cree por eso. Pero no hablemos de gobierno, hablemos de la persona que está tratando de entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo entonces le dice a Tito, el primero que tiene que ser serio eres tú. Tú tienes que practicar la enseñanza y la seriedad. Porque si no practicas esto, entonces nadie te va a creer. Tienes que practicar la seriedad, tienes que ser serio. ¿Dónde le dice eso? En el 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Tienes que ser serio. Y de esa manera, también el apóstol Pablo, en el capítulo 3, le dice a Tito y a los cretenses, le dice, ¿cómo era yo, Pablo? Pablo, ¿cómo era? Él le dice en el capítulo 3, verso 3, dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así era el apóstol Pablo. Él lo está escribiendo allí, ¿sí? Y así somos nosotros. En un tiempo, nadie que va a la iglesia es una santa paloma, ¿sí? Todos somos pecadores, todos hemos practicado un mundo de pecado, pero bueno, ahora Cristo llegó a nuestra vida y estamos tratando, esto no es fácil, ¿sí? Esto no es fácil, estamos en una lucha allí dentro de la iglesia, tratando de que Dios haga parte de nuestra vida y moldee esta carne, porque esta carne quiere ir al alcohol, quiere ir a la droga, quiere ir a la prostitución, ¿sí? Quiere practicar las cosas malas, la carne, este cuerpo, quiere ir allá. Pero cuando uno trata de que el Espíritu Santo llegue a la vida de uno, entonces el Espíritu de Cristo, el Señor Jesucristo dentro de uno, es el que nos va a ayudar. De lo contrario, es imposible tener una vida para Dios. Es imposible vencer para el Señor. Entonces, esta es una carta apropiada en ese momento para Tito, pero hoy es una carta para nosotros. Es una carta que nos lleva a la motivación, a los buenos valores, a practicar el ejemplo, a practicar la sana doctrina, a vivir con esperanza, ¿sí? A decir, solo con Cristo es posible vencerlo. Y nosotros hemos leído esta carta en estas 3 noches que usted me pudo acompañar allí. Lo invito para que a partir de mañana comience a estar con nosotros y podamos leer otro libro. Hoy hemos aprendido, ¿sí? Y cuando usted lee esta carta va a encontrar los requisitos que se necesitaban para ser un anciano y una anciana en la iglesia. Y luego que ya está dentro de la iglesia, cómo el apóstol Pablo enseña a través de la carta y le dan las instrucciones precisas y necesarias a Tito para que corrija dentro de la iglesia. Porque el líder entonces tiene que corregir dentro, pero también tiene que defenderse afuera, ¿sí? Afuera. Entonces practicamos dentro y practicamos afuera. Me alegró haber estado con usted en estas 3 noches.
leyendo el libro de Tito. Te espero para que mañana sigas allí conectado y podamos aprender leyendo la palabra de Dios por libro. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, damos a ti toda la gloria. Gracias por enseñarnos tu palabra a través de este libro, Dios mío. Lo hemos leído en esta noche. Padre, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia. Señor, solo tú eres bueno, solo tú eres maravilloso. Sabemos que es difícil practicar, Dios mío, la obediencia, pero pedimos que el corazón, Señor, de nosotros se llene de tu presencia para poder entrar en tu reino. Gracias, oh Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero para mañana. Dios te bendiga. Que pases una noche feliz y el Dios de amor y de misericordia siempre esté contigo. Bendiciones.